Hoy en Patrimonios de la Humanidad con Carlos Olmo queremos, fíjate, hacer las cosas de una manera diferente también. Si te das cuenta, te hemos empezado a hablar en este bloque de Viena, viéndolo y descubriéndolo desde otra perspectiva, desde una manera diferente de viajar. Después nos hemos ido a descubrir España también, haciéndolo de una manera diferente, desde el alma, desde el corazón, desde una perspectiva diferente, desde los ojos de quien te habla. Y ahora en Patrimonios de la Humanidad no nos vamos a ir a un lugar, nos vamos a ir a descubrir a un gran autor. Nos vamos a ir a descubrir a una persona que diseñó más de 1000 edificios, de los cuales 532 vieron la vida. De esos 500, de esos más de 500, 8 han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Te lo contamos en las siguientes imágenes. Frank Lloyd Wright, nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador, diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron 532. Y en 2019, 8 obras suyas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunas son muy conocidas, como el Templo de la Unidad en Chicago o la Casa de la Cascada en Pensilvania, y también el Museo Guggenheim en Nueva York. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que la rodeaba, una filosofía conocida como arquitectura orgánica. Efectivamente, hoy vamos a hablar de Frank Lloyd. Es un arquitecto, pero sobre todo es un artista. Es un tipo que tiene, yo creo que una capacidad extraordinaria de crear. Sí, yo creo que es el equivalente a, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿no? Gente como Leonardo da Vinci que lo hacía todo y lo hacía bien, ¿no? El caso de Frank Lloyd Wright, además, fue un hombre que tuvo una carrera muy larga y muy prolífica, y aunque nació pues, en el siglo XIX, se puede decir que es el arquitecto norteamericano más influyente de la primera mitad del siglo XX. Y además con una visión muy diferente a la de los arquitectos actuales que, bueno, van un poco de estrella muchas veces, ¿no? Y tienen que dejar ahí su impronta y su estilo marcado. Todo el mundo sabe cuando una obra es de Santiago Calatrava, ya sea un puente, ya sea un edificio, porque es su firma. Y en el caso de Frank Lloyd Wright era todo lo contrario. Él se reunía horas y horas y horas con los clientes para saber lo que quería el cliente, lo que buscaba, y a veces no lo que buscaba, para encontrar los dos lo que necesitaba el cliente, ¿no? Y es una de sus características, ¿no? Porque, fíjate, en esas 8 obras de las 500 que llegó a construir, nombradas Patrimonio de la Humanidad, hay 5 que son viviendas. No son grandes edificios, no son grandes construcciones, sino que son viviendas. Y cuando las ves son tan diferentes unas entre ellas. ¿Por qué? Porque están adaptadas totalmente al terreno. Eso era algo que ahora es muy habitual, ¿no? Adaptarse a la naturaleza y adaptarse al terreno. Hace 100 años, ya te digo, ¿no? Con exacto. El terreno. Y tiene obras construidas en lugares tan diferentes como Chicago, como Arizona. Bueno, pues en cada uno de esos lugares las viviendas se adaptaban a la naturaleza, al entorno y a las necesidades del cliente. Como te decía, diseñó más de 1000 proyectos, vieron la luz 532, pero solo 8 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 2019. Sí, hace muy poco. Y bueno, para aquellos de nuestros oyentes que igual no hayan oído hablar nunca de Frank Lloyd Wright, una de sus obras, por ejemplo, más emblemática y que en sí ya es un museo, pero el propio edificio en sí es una obra de arte y ahora es Patrimonio de la Humanidad,
que es el Museo Guggenheim de Nueva York, ¿no? Cualquier visitante de Nueva York ha pasado por el museo, lo ha visitado o no, pero ya solo su aspecto exterior es muy llamativo, con ese aspecto circular y la subida a los diferentes pisos del museo por una rampa, ¿no? Que te va haciendo ver los contenidos de las diferentes salas. Y esa es quizás su obra más famosa por el entorno donde está, ¿no? Pero luego hay obras muy, muy emblemáticas en las que de una manera increíble se mimetizó con la naturaleza, como es la famosa Casa de la Cascada, ¿no? O sea, yo me imagino, también por la época, ¿no? Estamos hablando de una obra de hace 80 años, el cliente que le dice, mira, tengo un terreno y en ese terreno hay una cascada y yo quiero construir mi casa sobre la cascada. Y lo hizo de una manera que está totalmente armónica. Cuando yo la visité era otoño, maravilloso porque todo el entorno son bosques, pasada, ¿no? pero es que luego he visto imágenes de la Casa de la Cascada en pleno invierno con la nieve y el hielo y es todavía más hermoso. Yo creo que vamos a hacer nuestra esa frase que el director general de turismo de la Comunidad de Extremadura, que tuvimos aquí recientemente en el programa, nos decía constantemente, flipa, ¿no? Estábamos flipando. Bueno, pues es verdad que yo he visto las imágenes flipantes y sobre todo en otoño, ¿no? Es un lugar espectacular. Sí, además la obra de Frank Lloyd Wright va muchísimo más allá de lo que es la arquitectura en sí, ¿no? Porque él fue también fue educador y fue, digamos, pionero en algunos conceptos como el de integrarse en la naturaleza, mimetizarse, pero todavía más allá. De hecho, por ejemplo, otra de sus obras muy emblemáticas es la Iglesia de la Unidad, de Unity Church, que está en Chicago. Él empezó su carrera como arquitecto en Chicago, de hecho tuvo allí su primer estudio porque era de la zona, y esta iglesia es una iglesia que fue absolutamente revolucionaria, porque fue el primer edificio religioso que utilizó el hormigón. Estamos hablando de hace más de 100 años, desde 1910. Utilizó el hormigón, que en principio no parece un material muy bonito para una iglesia, pero cuando ves la iglesia te quedas absolutamente fascinado. Y es la Iglesia de la Unidad, se llama, una iglesia que busca la unidad entre las diferentes iglesias del mundo. No es una iglesia católica, no es una iglesia, una mezquita musulmana, es una iglesia que busca la unidad. Entonces, el diseño es totalmente propio, personal y armónico, ¿no? Totalmente diferente a cualquier otro tipo de iglesia de cualquier otra confesión. Oye, Carlos, ya sabes que a mí me gusta siempre preguntarte por qué Patrimonio de la Humanidad. Nos has dado algunas pistas. Y fíjate, hay una palabra que no me has dicho, que tengo en la cabeza, que es innovación. Sí, es que en el caso de Frank Lloyd Wright, de hecho, acuñó un concepto de la arquitectura usoniana, que es una arquitectura que, en cierto sentido, tiene parecido a la que aplicaba Gaudí en Barcelona, el concepto. Una de las cosas que maravilla de Gaudí es que se dice que es una arquitectura orgánica, una arquitectura basada en muchos casos en diseños y conceptos de la naturaleza. Y yo creo que Gaudí fue de los arquitectos que más lo llevó al extremo. Lámparas en forma de pulpo, figuras totalmente orgánicas, inspiradas en la naturaleza. Y en el caso de, muy diferente, nunca dirías que una obra de Gaudí se parece a una obra de Frank Lloyd Wright, pero él también se inspiró muchísimo en la naturaleza, en los diseños de la naturaleza para construir sus obras. Y como decía antes, hay incluso una casa de la pradera, una casa que es prácticamente de madera, adaptada al entorno, y luego pues tiene eso, la iglesia de hormigón. Dentro de toda esa variedad enorme de edificios, el Museo Guggenheim es un museo circular, que aparentemente no se parecen entre sí, pero en todas ellas hay un concepto de respeto y de inspirarse en la naturaleza. Oye, ¿cuál es tu lugar casi secreto en este Patrimonio de la Humanidad? Bueno, terminar, sin ninguna duda, la visita a la Casa de la Cascada, que está en Pensilvania, capital Filadelfia, por si la gente no la ubica.
no está de camino de nada, o sea, hay que ir a propósito, pero sin ninguna duda vale la pena la visita porque además ya no es una casa privada, es una casa museo y se cuenta muy bien la historia de Frank Lloyd Wright y la historia específica de la Casa de la Cascada. Frank Lloyd Wright es nuestro protagonista hoy en Patrimonios de la Humanidad, ya habéis visto. Hoy llevamos un programa muy diferente porque estamos viendo el mundo con otra mirada, la de Miradas Viajeras, aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. ¿Ya te has dado cuenta? Al final, el mundo tiene la perspectiva que cada uno le queramos dar. Y aquí te contamos las cosas hoy de una manera diferente, pero siempre con el mismo mimo, con el mismo cariño y, como siempre, desde la misma experiencia y el alma de todos los que formamos este programa. Carlos Olmo, director de Vagamundos, muchísimas gracias. Un placer.